Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 10 al 19, que lleva por título en la versión Reina Valera 1960, Jesús predice guerras y persecución. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hoy día, hermanos, vamos a revisar estos 10 versículos que nos propone el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Recordemos que el Señor está sentado en el monte de los olivos. Así dice otro evangelista. Y el Señor Jesucristo escuchó las preguntas privadas de 4 de sus discípulos. Ahí en Lucas 21:7 le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Y ahora el Señor Jesús les está respondiendo a estas preguntas que le hicieron, ¿quiénes? Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, estos dos pares de hermanos, en privado, ahí en el Monte de los Olivos. Ellos necesitaban respuestas. De seguro estaban muy sorprendidos de lo que les acababa de anunciar el Señor con respecto al templo de Jerusalén, que sería totalmente destruido a tal punto que no quedaría piedra sobre piedra. Y con ello se entiende claramente que Él no intervendría para evitar aquel desastre. De seguro había muchas cosas que no entendían, pues ellos pensaban que Jesús era el Mesías Rey, aquel que traería paz y victoria a Jerusalén, restaurando todas las cosas, dando comienzo a un nuevo tiempo. Ellos no sabían que aún no era el tiempo que se cumplieran aquellas profecías que ellos amaban. Y entonces le preguntaron al maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? El Señor, hermanos, no le responderá una fecha exacta como ellos tal vez quisieran. Solo les dará pistas y los alertará de los peligros de ser engañados o manipulados por los diferentes actores. Además, les anuncia que continuarán los problemas del mundo. Y se entiende con ello que no intervendría para evitar conflictos bélicos entre los pueblos, ni evitaría otros desastres naturales. Contrariamente a lo que los judíos esperaban de la venida del Mesías al mundo, él, en cambio, les habla de que aún seguirían los tiempos de caos, de dificultades, de guerras, de persecución. Habría de todo tipo de problemas para el mundo, incluso para sus propios discípulos. Esto de seguro les sonó muy raro, como dicen hoy día, les hizo mucho ruido. Lucas capítulo 21, versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hermanos, no sé si usted, pero yo a lo largo de mi vida cristiana he escuchado mucho hablar de Mateo 24, que es un paralelo de Lucas 21. Y creo que me han enseñado mal. En todo el tiempo me han hecho entender que cada vez que se declaraba una guerra o una revolución, venían los hermanos y decían, esa es señal de que precisamente el Señor está cerca. Pero eso fue todo lo contrario de lo que el Señor les dijo.
El Señor les dijo que oirán de guerras y de rumores de guerra, pero aún eso no era el fin, no eran señales precisas del fin. El Señor, hermano, les acaba de decir que habrá guerras y revueltas y que eso no es una señal de que el fin está cerca. El Señor asegura que seguirán los conflictos militares entre los pueblos, las luchas, las disputas diversas, las guerrillas y las guerras. Y la historia confirma que así ha sucedido durante siglos. En todo lugar han existido estos conflictos bélicos. Cada pueblo tiene su historia manchada con la sangre derramada de los suyos. Pero ninguna de estas guerras, ni siquiera, imagínense usted, las dos grandes guerras mundiales del siglo XX, fueron una señal específica o evidente del regreso del Señor, ni del fin de los tiempos. No pasó nada después de la Primera Guerra Mundial. No pasó nada después de la Segunda. No vino Cristo. Claro, si el Señor ya lo había dicho, que se levantaría nación contra nación y reino contra reino y que habrían guerras. Pero eso no era una señal clara de que Él vendría. Son solo dolores iniciales que se deberá padecer a causa del pecado. Pues eso es una guerra. Una guerra siempre implica pérdida, sufrimiento, dolor. Y los años que vendrían no serían precisamente tiempos de paz, les comunica el Señor. No había amor mundial, amor fraternal, ni paz mundial. Eso es lo que pronosticó el Señor. Ellos de seguro quedaron muy sorprendidos. Y durante muchos años los creyentes han confundido esto. Y cada vez que ven que un país entra en guerra con otro, empiezan a decir que esa es una señal que el Señor viene. Luego los incrédulos se ríen de los creyentes, porque saben que eso no es una señal. Hasta los incrédulos entienden que eso no es una señal de que el Señor viene, porque todo el tiempo han existido. Y lamentablemente muchos todavía están equivocados cuando leen esta palabra, pues entienden que las guerras son señales de la venida del Señor. Se levantará nación contra nación, dijo el Señor. Los tiempos que precedieron, piensen ustedes, a la última guerra de los judíos y a la destrucción de Jerusalén, se destacaron por las reiteradas insurrecciones allí en Judea. En aquel tiempo, en el siglo primero, hubo muchas insurrecciones. Los judíos que eran nacionalistas no se dejaron dominar muy fácilmente por los romanos y se levantaron precisamente contra el imperio y causaron conflictos militares. Así también el tiempo del fin, que precede inmediatamente a la segunda venida de nuestro Señor, será de alguna manera un tiempo de guerra, de confusión, de desorden entre las naciones y en contra de Israel. Se repetirá aquel tiempo que vivió justo antes de la destrucción del año 70, que fue ocasionada por el general Tito ahí en Israel, cuando fue destruido el templo. Se repetirá al final en la gran tribulación, donde habrá una tribulación tremenda, nunca antes vista. Pero también los judíos vivieron en aquel tiempo, en el año 70, una tribulación nunca antes vista, donde fueron realmente aniquilados por los romanos y los pocos que salvaron huyeron despavoridos para diferentes lugares. Entonces debemos tener claro, hermanos, que habrán guerras, se levantará nación contra nación. Eso lo dijo el Señor. Pero pueden entender ustedes que los discípulos estaban esperando que el Mesías Rey que tenían a su lado, ahí mismo en el Monte de los Olivos, trajera otras noticias, trajera paz mundial, trajera bienestar inmediato. Entonces esto tuvo que haberle sonado muy feo en sus oídos. Dijo el Señor más encima ahí en Lucas capítulo 21, versículo 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos. El Señor, hermano, les explica que variados eventos catastróficos debían seguir sucediendo allí en el mundo. Ellos, claro, ellos pensaban que vendría la felicidad para Israel. Pero el Señor les explica que variados eventos catastróficos debían seguir sucediendo en el mundo entero. Y efectivamente es lo que ha sucedido durante siglos, producto precisamente que el mundo entero y la naturaleza fue corrompida a causa del pecado, como dice también el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, de los versículos 20 al 22, donde dice el apóstol, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, todo esto, los grandes terremotos, pestilencias, hambres, terror, grandes señales del cielo, nos habla de que tenemos también una naturaleza, un mundo afectado por el pecado. En aquel tiempo, desde el siglo primero en adelante, no iban a cambiar las cosas todavía. Los terremotos, las hambres, las pestes, el terror y hasta las señales en los cielos seguirían. Seguirían siendo parte de un mundo caído, consumido por el pecado y la maldad. Parte de una naturaleza afectada por el pecado que espera también su restauración total. Algún día sí, algún día sabemos que ocurrirá, porque confiamos en las promesas de Dios. Y esta naturaleza va a ser llevada, este mundo, esta creación va a ser llevada a una época donde no haya hambres, no haya pestes, no haya dolor ni clamor, donde el león pasará junto con el cordero, dice la palabra de Dios, donde el león comerá paja como el buey. Será un animal tranquilo, dejando de existir para siempre la corrupción de la naturaleza. Pero aún no es el tiempo. El Señor les va a dar una mala noticia, le está dando una mala noticia a estos cuatro discípulos suyos que le hicieron la pregunta ahí en el Monte de los Olivos, que precisamente no era todavía el tiempo de el gran brillo de paz, de amor, de armonía en todo el mundo. Todas estas malas noticias ocurrirían en casi todo lugar, dijo el Señor. Es decir, hermanos, la primera venida del Mesías, les está diciendo el Señor Jesucristo, no arreglaría ninguna de estas alteraciones por el momento. El mundo seguiría su curso, pues rechazaron la visitación del Señor. Y efectivamente, hermanos, en el Imperio Romano hubo terremotos antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 70. Hubo también hambres, como la que fue mencionada ahí en Hechos capítulo 11, versículo 28, cuando dice que levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, era un profeta este, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, dice la Escritura. Y el emperador Claudio, él gobernó Roma, todo el imperio romano, desde el año 41 al año 54 después de Cristo. O sea, en este periodo, entre el año 41 y el año 54 después de Cristo, hubo esta gran hambre sobre la tierra. Y esto fue antes de la destrucción precisamente de Jerusalén que ocurrió en el año 70. Entonces, hermano, en el imperio romano ocurrieron estas cosas. También hubo terror, como lo anunció el Señor, dijo que habría terror. Y en el año 62 después de Cristo cuenta la historia que Pompeya sufrió un gran terremoto que destruyó gran parte de la ciudad. Y luego, 17 años después, en el año 79 después de Cristo, el volcán Vesubio entró en erupción y aplastó aquella ciudad, destruyó completamente aquella Pompeya, de lo cual hablan los libros de historia. Es decir, hermanos, se cumplieron perfectamente las palabras del Señor y se han cumplido a lo largo de la historia. También ha habido señales del cielo, tal cual lo dijo Cristo. Hubo esas señales ahí en Jerusalén, como la del cometa que parecía una espada en el cielo de Jerusalén antes de su destrucción. Este se cree que fue el cometa Halley. Se cree que este cometa fue avistado por el historiador judeo-romano Flavio Josefo, que vivió allí en ese tiempo, quien documentó su aparición en el año 66 después de Cristo, es decir, justo 4 años antes de la destrucción de Jerusalén, de su gran templo, de la ciudad entera. Este historiador judeo-romano Flavio Josefo, en su libro Guerra Judía, hermano, describe una estrella semejante a una espada en el cielo sobre la ciudad de Jerusalén. Nuevamente, siglo más tarde, el cometa Halley, ahí en el siglo XI, en el año 1066 después de Cristo, apareció nuevamente y fue interpretado en aquel tiempo como un presagio del fin del mundo. Pero no ocurrió nada parecido. Si tan solo hubiesen confiado en la palabra de Dios, se hubiesen dado cuenta que esa señal, esas señales del cielo, no eran precisamente un avistamiento de que el Cristo vendría inmediatamente. Señales en el cielo, hermanos, no significan que el fin del mundo está próximo. Durante siglos no han ocurrido muchos de estos fenómenos celestiales y todavía estamos aquí. Por tanto, hermano, el Señor tenía toda la razón una vez más. Avistar señales en el cielo es algo normal, no implica el fin. De hecho, los incrédulos, como te decía, se burlan de los creyentes cuando creen que porque ven una cosa media rara, un aro alrededor de la luna, o ven cuestiones en las estrellas, o piensan que eso significa que estamos a horas de que el Señor venga.
Pero el Señor dijo todo lo contrario, dijo que habrían estas señales, que ocurrirían, que seguirían ocurriendo y efectivamente lo que ha sucedido durante 20 siglos. En el capítulo anterior yo les decía que la señal evidente que el Señor efectivamente viene, la dijo el Señor ahí en Mateo 24, y es que la señal evidente es que el Evangelio sería predicado a todas las naciones y entonces vendría el fin. Eso es lo que el Señor dijo, que el Evangelio sería predicado a todas las naciones y entonces vendría el fin. Así que si usted quiere cooperar con la venida del Señor y con el fin de los tiempos, entonces no nos durmamos, prediquemos el Evangelio a quien podamos, a todos los rincones que podamos llegar, porque así estaremos tal vez cooperando con un granito de arena para que se cumpla la palabra de Dios y el Evangelio llegue a todas las naciones. Y entonces venga el fin. Hermanos, la ocurrencia de ninguna de estas calamidades que aparecen aquí en Lucas 21, de estas catástrofes, son una señal clara del fin. Jesús en el fondo confirma que seguirán existiendo problemas y de seguro estos cuatro discípulos estaban boquiabiertos porque ellos confiaban en el Mesías Rey que restauraría todas las cosas y que dejaría a Israel por sobre todas las naciones en aquel tiempo. Pero el Señor les dice que no. En aquel tiempo ya había guerras, sediciones, hambres, pestes, terremotos, terror de la gente, incluso señales en el cielo. Y el Señor les da la mala noticia. Seguirían ocurriendo estas mismas cosas en la historia del hombre. A pesar de la venida del Mesías, aún no habría paz, no habría bondad sobre la tierra. Seguiría el mundo consumido en el pecado. El pecado seguiría causando conflictos y diversos males en la tierra. Eso es lo que el Señor les dice y nos dice a cada uno de nosotros. Indirectamente el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que ningún hombre podría lograr la paz mundial perfecta. Nadie. Ni controlar a la naturaleza desordenada hasta que Él regresara. Usted ve, los políticos se están candidateando para ser presidente o algún grado de autoridad de poder. Prometen todo este tipo de cosas. No más pobreza, no más hambre y todo ese tipo de cosas, pero nadie puede tener control sobre eso. Habrá caos en muchos sitios, nadie puede tener ese caos, ni nadie puede controlar los sucesos de la naturaleza. Sabemos que Dios tiene todo en control. Esto solo será posible el control cuando el Señor Jesucristo regrese a reinar. Ahí sí que cambiarán las cosas. Quitemos entonces de nuestras mentes la vana idea de que las naciones van a dejar por completo las guerras antes de que Jesucristo vuelva. O que si subimos cristianos al poder y un presidente es cristiano o diputados, senadores son cristianos, las cosas van a cambiar. No habrá un verdadero cambio, no habrá un verdadero acuerdo de paz mundial, no habrá una agenda mundial de paz y alimentos para todos que pueda cumplirse en su totalidad. Mientras el diablo sea el príncipe de este mundo y los corazones de la mayoría no se conviertan, mientras el evangelio no sea predicado a todas las naciones, seguirá la maldad, seguirá el hambre sobre la tierra. La mayoría de la humanidad, hermanos, siempre rehusará obedecer al evangelio. Las naciones continuarán discutiendo, enemistándose, peleándose entre sí. Los seres humanos también. Los últimos días sobre la tierra serán peores aún. La última batalla será la más terrible y temible de todas, dice la Escritura. Habrán claramente muchos problemas, pero estamos en este tiempo. Se está cumpliendo lo que el Señor nos dijo. No habrá paz universal antes de la segunda venida de Cristo. Claro, no habrá paz universal antes de la segunda venida del Príncipe de Paz. Solo en aquel tiempo se cumplirá la profecía de Isaías, capítulo 2, versículo 4, si usted la recuerda, el profeta que escribió 700 años antes de Cristo. Dice Isaías, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, hablando del reinado del Mesías. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, solo en aquel tiempo cuando reine el Mesías. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Acaso ocurrirá eso antes de la venida de Cristo? No, dice el Señor, sino cuando precisamente el Señor vuelva. Y dijo el Señor a los apóstoles y a todos nosotros, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, dijo el Señor.
Y más temprano que tarde, y aún antes que ocurrieran todos estos desastres, se vendría inmediatamente, hermano, una dura persecución a causa de la fe en el Señor Jesús. Y así ha sucedido durante siglos. Es como si Jesús nos dijera, no esperen ver de inmediato un futuro glorioso. Así les dijo a aquellos cuatro discípulos. No esperen ver la gloria y la gran felicidad y todas las bienaventuranzas y todas las bendiciones hoy día. Y también nosotros. También nosotros estamos con nuestros problemas, con nuestras enfermedades, con nuestras pestes, con todo lo que está a nuestro alrededor, las consecuencias del pecado, la delincuencia, todas esas cosas que ocurren, hermano, en nuestras poblaciones, en nuestros lugares. Sigue el pecado. ¿Y por qué sigue? Porque es necesario que así ocurra, porque el Señor aún no ha vuelto, más temprano que tarde, hermano. Y aún antes que ocurran todos estos desastres, se vendría, dijo el Señor, una dura persecución a los cristianos. Y no profetiza precisamente bendiciones materiales ni larga vida feliz. La persecución de la iglesia, que los discípulos recién se estaban empezando a enterar, ha generado más muerte y destrucción que cualquier evento catastrófico natural o guerra entre los pueblos en el mundo, en la historia de la tierra, de las diferentes naciones. Mucha persecución, mucha sangre derramada por la causa de Cristo. Efectivamente ha ocurrido por siglos, sufriendo los discípulos grandemente en manos de los incrédulos, siendo derramada abundante sangre de los fieles hijos de Dios. El Señor Jesucristo, hermano, les anunció a sus discípulos que los mismos religiosos judíos los perseguirían hasta en sus propias sinagogas. Serían juzgados ante autoridades religiosas y ante autoridades civiles. Serían arrestados, acusados de su fe en Jesús y por ello encarcelados. Vaya que no sería tan próspera inicialmente como hubiese pensado cualquiera esa tremenda amistad que habían hecho con el Señor Jesús. Eso claramente les había cambiado su vida, pero precisamente no para ver inmediatamente prosperidad. La vida eterna fue lo que básicamente cambiaron. Cambiaron, pasaron de muerte a vida. El cristiano, usted sabe, pasa de muerte a vida espiritual, pero aquí en este mundo debemos sufrir. Esto sin duda era una noticia que alarmaba a los discípulos. Pues ¿dónde estaría su Mesías Rey para protegerlos de todo esto? Pasarían por valles de sombra de muerte. Seguirían padeciendo igual que los antiguos profetas que fueron perseguidos, maltratados, encarcelados, muertos a espada, muertos aserrados a causa de su fe. Definitivamente lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos no eran buenas noticias. Entonces ser seguidor de Cristo, hermano, no sería para nada fácil. Sería un continuo riesgo el ser testigo suyo en cualquier sitio, partiendo desde ahí mismo en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Recuerden ustedes que el Señor está en los últimos días antes de ir a la cruz. Pronto, muy pronto, se empezarían a desencadenar acontecimientos terribles que harían que la vida de aquellos hombres quedaran completamente cambiadas y entendieran ahora la verdadera naturaleza de ser discípulo de Cristo. El libro de los Hechos, hermanos, confirma ampliamente el cumplimiento de esta predicción del Señor. Hechos, por ejemplo, capítulo 4, versículo 3, menciona que Pedro y Juan fueron encarcelados y llevados frente a las principales autoridades religiosas. Hechos también, capítulo 5, versículo 18, dice que los sacerdotes echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4, menciona cómo Saulo de Tarso perseguía a la iglesia por toda Judea y encarcelaba a los creyentes. Hechos capítulo 11, versículo 19, menciona cómo la iglesia tuvo que esparcirse por diferentes regiones a causa de la persecución. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 6, menciona que el rey Herodes mató al apóstol Jacobo y encarceló a Pedro con la intención de eliminarlo también. Hechos capítulo 15, versículo 30, menciona cómo Pablo y Bernabé fueron expulsados de Antioquía de Pisidia. Hechos 14, versículo 5, menciona cómo los gobernantes judíos y gentiles trataron de apedrear a Pablo y a Bernabé en Iconio. Hermanos, hay muchas otras referencias en las epístolas y en el Apocalipsis del cumplimiento de las palabras del Señor. Se sabe también históricamente que muchos cristianos murieron durante la persecución
del emperador Nerón, que gobernó precisamente durante 14 años, entre el año 54 y 68 después de Cristo. Hermanos, la palabra de esta profecía se han cumplido repetidamente durante los últimos 20 siglos. Allí donde ha habido discípulos de Cristo, siempre ha habido algún grado de rechazo, de persecución. Por eso somos rechazados. Por eso en nuestra casa, en medio de nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, no tenemos muchas veces muy buena llegada. No les gusta conversar con nosotros. Por eso nos hacen callar cuando estamos en una mesa, en un almuerzo y tratamos de hablar del Señor. Allí, hermanos, donde ha habido discípulos de Cristo, siempre ha habido algún grado de rechazo. Y aún falta el periodo de un cumplimiento más completo de todas ellas antes de que venga el fin, hermanos. La gran tribulación vendrá marcada por una especial violencia y dolor, con gran derramamiento de sangre, como dice Apocalipsis 7:14. Entonces, hermanos, entendamos que el verdadero cristiano debe padecer. Y como dice Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario, hermano, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por lo tanto, lo que se estaban enterando ese día esos cuatro apóstoles es lo que también nos afecta a nosotros. El que cree que llega a la iglesia de Cristo y va a venir a disfrutar de prosperidad, de bendiciones, de una larga vida y de una muy buena salud y de un muy buen trabajo, está muy lejos de lo que el Señor tiene preparado. Este mundo, hermano, tal como está, definitivamente no es nuestro hogar, dulce hogar. Las mejores cosas están por llegar para cuando el Señor regrese a reinar. Mientras tanto, como cristianos seremos odiados por el mundo entero. No nos rechazan a nosotros, sino que al Todopoderoso rechazan para su propia perdición. El mundo, hermano, nos odiará tal como odió a nuestro Señor. No nos sorprendamos si somos rechazados, se nos pide callar y no hablar más de religión. Es parte del sufrimiento y la incomodidad de cargar cada uno con su cruz. Andar con una cruz no es algo así como que estás paseando con un hermoso traje, un, un hermoso maletín o una hermosa cartera. Llevar una cruz al hombro es señal de que muchos se reirán de nosotros. Es algo que va a ser molesto, que va a ser dificultuoso, que a muchos le va a dar vergüenza llevar esa cruz. Entonces, hermanos, que cada uno siga perseverando con toda paciencia, aún en tiempos malos, sabiendo que estas cosas no solamente nos pasan a nosotros, sino que a todos, desde el siglo primero en adelante. Muchos han tenido que padecer grandemente. Dice el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Claro, no debemos sorprendernos porque somos aborrecidos por nuestra fe. Y el mismo Señor Jesucristo nos dijo que el siervo no es mayor que su Señor. Dijo ahí en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed, dijo el Señor, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que si nos están pasando cosas malas, si estamos siendo despreciados, no estamos padeciendo algo que el mismo Señor no haya padecido. No estamos padeciendo algo que los apóstoles, los 12 primeros, no hayan padecido, sino que sencillamente se está cumpliendo la escritura en nosotros. Dice Lucas capítulo 21, versículo 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Es increíble lo que dice el Señor. Esta misma experiencia traumatizante serían ocasiones para dar testimonio de Él, precisamente donde el cristiano fuera llevado, incluso ante las autoridades y frente a otros fieles. Y aunque el sufrimiento fuera algo para olvidar, en realidad el Señor haría de todo esto un testimonio vivo para su gloria, asegura el Señor. Hermano, el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo confirman que efectivamente fue eso lo que ocurrió. Y hasta el apóstol Pablo deseó ir a Roma, capital del imperio, para dar testimonio de su fe ante las máximas autoridades. Y cuando lo logró, ahí encadenado y todo llegó allá. Tal cual lo quería él y lo dijo el Señor. Él se regocijaba de poder dar testimonio frente a las autoridades y la guardia romana. Pablo predicó el Evangelio a Félix y Festo, que eran gobernadores de Roma. También predicó el Evangelio a Agripa, rey de los judíos. Claro que tal vez no se convirtieron todos los gobernadores ni todas las autoridades, pero se logró ese conocimiento a todo nivel, tanto a nivel del pueblo como a nivel de las altas autoridades del Evangelio del Señor. Y si tú estás puesto en el nivel que estés puesto,
Es, es necesidad, es perentorio, tienes que hacerlo, predicar el Evangelio, aunque seas rechazado. No solo los apóstoles, hermanos, tuvieron que vivir esta experiencia en carne propia, sino que hoy miles de cristianos en todo el mundo están padeciendo a causa de su fe en Jesús. Hoy, si bien es cierto, millones de cristianos vivimos en paz y demasiado tranquilos. O tal vez no estamos sufriendo grandemente a causa de la fe en nuestro Señor Jesús. También puede ser porque nos hemos dormido, trabajamos poco en el reino de Dios. O tal vez no damos testimonio a muchos de nuestra fe en Jesús. Por eso que nadie nos ladra, nadie nos critica, nadie nos avergüenza, nadie nos quiere hacer callar. Claro, si estamos callados, ¿quién nos va a querer hacer callar? Debemos hablar, predicar la palabra. Si queremos que Cristo venga, entonces cumplamos con la misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Esa sí que es señal de que el Señor volverá. Entonces, hermano, debes tener claro, si no tienes problema con nadie, si eres una persona de las que dice, no, yo no tengo problema con nadie, no me llevo mal con nadie. Si no tienes problemas con nadie a causa de tu fe, es porque estás guardando silencio. No estás hablando lo suficiente. No estás llegando con el mensaje a quienes debes llegar, a quienes no creen en el mensaje, a quienes están perdidos. Hermano, siempre habrá resistencia al mensaje, porque es un mensaje de santidad, de pureza, de perdón, de pecado, y a la gente no le gusta que le digan que son pecadores, pero debemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Aunque en ese testimonio hayan tiempos de sufrimiento, hayan tiempos de dolor, hayan tiempos de soledad, de silencio, de desiertos, de tormentas. De seguro, hermano, no hay cristiano en el mundo que no haya tenido conflicto por su fe entre sus parientes y antiguos amigos. Pero aún así, su testimonio es valioso para otros nuevos creyentes que están empezando el camino cristiano, que están recién viviendo duras experiencias con sus amigos, con sus familiares, y donde han llevado el mensaje, han sido rechazados. Dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 21, versículos 14 y 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, dijo el Señor. Definitivamente, hermano, el Señor no les anuncia tiempo de paz, sino que tiempo de conflicto importante, pero Él no los abandonará a su suerte, es lo que nos dice el Señor. No serás abandonado. El Señor anuncia que tendrán que sus discípulos enfrentar oposición y ser llevados a sitios en donde tendrán que hablar sobre su fe, justificar sus creencias, presentar defensas con mansedumbre y reverencia y que les aconseja confiar y depender siempre de Él, de su Santo Espíritu. Les asegura que Él les proveerá las palabras necesarias para defenderse, porque el Señor Jesús está con nosotros. Cuando decimos que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, es lo mismo que decir que Jesús está con nosotros. Él les hará hablar, hermano, Él nos hará hablar cosas tan correctas que no tendremos argumentos válidos para contradecir lo que ellos digan. Entonces, hermanos, ellos no debieran preocuparse de preparar su defensa, dice el Señor. Ningún discípulo debiera preocuparse ni angustiarse de preparar su defensa frente a las personas que están pidiendo explicaciones de su fe. Solo, dice el Señor, debes confiar que Dios hablará a través de ti, que es suya la batalla. Él es el que pelea por nosotros. Él es la cabeza de su iglesia. Él es el que nos va a dar las ideas. Las ideas vienen de la cabeza. Si yo quiero mover una mano, la idea no surge en la mano, surge en mi cabeza. Y por eso, asimismo, nosotros si queremos movernos como el Señor quiere, debemos oír lo que el Señor quiere decirle a su iglesia, a su gente, o a los gentiles, o a los que no conocen a Dios, a los incrédulos. Aún en la hora más crítica, Dios dará una especial sabiduría al hablar, que no podrá ser contradicha con argumentos válidos, dice el Señor. Hechos capítulo 4 versículo 13 dice la escritura que viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, dice la escritura, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, Pedro y Juan eran pescadores. Dicen que eran hombres sin letra y del pueblo. No habían sido educados en las escuelas de los rabinos, pero fueron enseñados por el Señor Jesús. Fueron guiados cada día por el Espíritu Santo cuando fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo.
Dice también con respecto a la defensa del diácono y primer mártir Esteban, ahí en Hechos capítulo 6, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban hablaba y argumentaba y no podían resistir. Y no había argumentos para ir en contra de lo que el diácono Esteban decía. Totalmente lleno del Espíritu Santo de Dios. Debemos confiar en Dios. Cuando tenemos que hablar frente a una persona que es complicada, no, tal vez nos va a rechazar, dicen algunos. No, debemos confiar que el Señor nos dará la fuerza, debemos orar, entregarnos al Señor si es necesario ayunar, estar ahí humillados ante Dios, escudriñando su palabra, entendiendo que el Señor abrirá la boca y nos hará hablar lo necesario. Dice Lucas capítulo 21, versículo 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Malas noticias definitivamente les tiene el Señor a sus discípulos. Aún la propia familia, aún los más cercanos, les rechazarían y perseguirían hasta la muerte. No se trataría solamente de que no quieren escuchar la palabra de Dios. No se trataría sencillamente de que no quieren escuchar el nombre de Jesús, sino que los rechazarían y perseguirían hasta la muerte. No les gustaría la doctrina ni los cambios, aunque incluso fueran para ser ahora mejor persona. A los que aún pertenecen al mundo y al diablo, ellos que rechazan la moralidad de los cristianos, ellos rechazan a los cristianos, no les gusta el modelo que nosotros presentamos. Los que están aún en el mundo y con el diablo no quieren que les hable de santidad, ni de pureza, ni de amor, ni de misericordia, ni de hacer buenas obras. Tal vez antes eran tus amigos, pero ahora si hablas de una manera como Dios está enseñándote a través de la palabra, ahora estás predicando una doctrina que les resultará muy desagradable a sus oídos, porque Dios nos enseña a no vivir de una forma libertina la vida. Nos enseña que no debemos cada uno vivir a nuestras anchas y haciendo lo que mejor nos parece, sino que hay alguien que rige nuestras vidas. Tenemos un Padre y Dios sobre nosotros. Los que le llevan la palabra le van a decir que no deben vivir cada uno como mejor les parezca, y ellos se oponen a eso. Al mundo no le gustará que le digan que es lo que tienen que hacer, porque ellos están a favor en el fondo de la maldad, el pecado les sigue gustando. Y no les va a gustar que sus amigos que se convirtieron ahora al Señor rechacen la maldad y ya no quieran participar del pecado y, y que los condenen, incluso condenen actos pecaminosos que tal vez antes ellos mismos participaban o apoyaban. Entonces va a haber oposición, va a haber dificultad. Los parientes rechazarán a los discípulos de Cristo, porque ahora ellos solo quieren hablar de Jesús y les interesa hablar de la Biblia. Y también además dicen que solo Jesús salva y no aceptan cualquier creencia. Entonces a los incrédulos no les va a gustar eso. No les va a gustar que les digan que solo el camino cristiano es el camino que llega a Dios y que las otras religiones no llegan a Dios. Por eso seremos rechazados, hermanos. El Señor Jesucristo ya le había dicho ahí en Lucas capítulo 14, versículos 26 al 27, que ya revisamos en un capítulo anterior. Dice, si alguno viene a mí, dijo el Señor, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquellos cuatro apóstoles que estaban allí en el Monte de los Olivos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, de seguro estaban muy sorprendidos. Ellos no esperaban que aquella ida a Jerusalén iba a traer tantas malas noticias. Ellos pensaban que aquel ya era el tiempo en que el Señor se iba a proclamar como Mesías y los iba a salvar e iba a traer gran victoria y no precisamente malas noticias. Hermanos, el Señor trae a nosotros muy clara su palabra. Los seres queridos, los parientes más cercanos, como son los de nuestra casa, nos despreciarán muchas veces. Dice el Señor que incluso nos delatarán y hasta llegarán al extremo de ser nuestros propios asesinos. Ingenuamente, hermanos, los discípulos preguntaron por la increíble destrucción de Jerusalén y se encontraron que ellos mismos serían destruidos. Ellos mismos serían víctimas de persecución hasta el mismo martirio.
provocado incluso por sus mismos parientes, por sus padres, por sus hermanos, por sus hermanas, por sus amigos. Sus hermanos judíos les perseguirían hasta la muerte. Así que no te sorprendas que eres rechazado. Esto sí que es mala noticia para alguien que se siente bendecido por estar junto a Jesús oyendo su voz. El Señor dice que aún los de tu propia casa estarán contra ti a tal punto que desearán tu muerte. Y el Señor permitirá que pasen estas cosas, porque Él tiene planes mayores para sus fieles. Sus pensamientos, hermanos, son más altos que nuestros pensamientos. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es que me está pasando esto? ¿Hasta cuándo? Sus obras, hermano, las obras de Dios son más sublimes que las nuestras. Debemos solamente confiar. Entonces, cada uno deberá tomar su cruz en obediencia y seguirle soportando muchas cosas desagradables. Pero hay algo interesante cuando hablamos de, de Dios, es que Él nos entrega la palabra. Él nos dice la verdad, hermano. Cuando escudriñamos a las Escrituras podemos encontrarnos en qué lugar estamos en el universo y para dónde vamos. Tal vez, hermanos, cuando alguien habla sencillamente así como de Dios, de Diosito, muchos asienten estar de acuerdo con aquel Dios o Diosito, pero resulta muy asombroso que cuando planteamos y nombramos a aquel Dios y decimos que tenemos fe en Jesús, el nombre Jesús, muchos le rechazan. Entonces muchos retroceden y se vuelven hasta nuestros adversarios. Yo lo he visto eso como médico, hermano, cuando a las personas empecé a hablarle de Dios y yo le hablaba de Dios. Y la gente me decía, sí, sí, Dios. Y encontraba, yo decía, hoy que hay hartos cristianos. Pero no, cuando le empecé a hablar de Jesús, entonces me di cuenta que hablar de Jesús es algo muy distinto que hablar de un Dios genérico. Porque cada cual se ha inventado su Dios. Pero el Dios de la Biblia, el que está entregado a nosotros, eso causa mucho rechazo. Es que el Señor ya nos había anunciado que Él no vino a traer paz, sino que espada. A poner los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Y solo el que no niegue su grande nombre tendrá las bendiciones eternas preparadas para ello. Así que debemos seguir proclamando el nombre de Jesús. Y dijo el Señor increíblemente ahí en Lucas capítulo 21, versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Hay una aparente contradicción entre el versículo que dice, matarán a algunos de vosotros, y el versículo, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esto solo, hermanos, puede significar que aunque alguno de ellos muriese como mártires por Cristo, su preservación espiritual sería completa. Morirían, pero no perecerían para siempre. Hermanos, Cristo no les promete que no serán dañados físicamente, porque ya había dicho que serían azotados. Lo dijo ahí en Mateo 10:28. No temáis a los que os matan. Él promete, hermanos, estar con nosotros. Lo dijo ahí en Mateo 28:20, que estará con nosotros hasta el fin del tiempo. Pero su ayuda será espiritual, hermano. No necesariamente física o material en ese momento. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún pasando las peores dificultades, dijo el apóstol. Puedo salir adelante en Cristo. Él me fortalece. Con la ayuda divina, hermano, seremos más que vencedores, dijo el Señor en su palabra ahí en Romanos capítulo 8, versículo 37. Hermano, el Señor asegura protección total del discípulo. Su expresión, hermano, es exagerada. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero ¿cómo se explica, hermano, tanta sangre derramada de los cristianos durante siglos? Y el Señor dice que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El Señor probablemente hace referencia a que se viene, hermano, la redención total del creyente en la eternidad. De tal forma que nada del creyente morirá por siempre. Es nada, hermano. Absolutamente tus ojos verán a Dios, hermano. Gloria al Señor. Aún después de muerto, dijo Job. En mi carne he de ver a Dios y le veré por mí mismo y no otro le verá, sino yo mismo le veré. Tienes que tener esa fe de que le verás a Dios. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Nada del creyente morirá por siempre. Pues debido a la fidelidad del creyente para con la causa de Cristo, el Señor Jesucristo garantiza protección total. Hermano, a pesar de que muchos mueren, de que muchos hayan sido incluso quemados, de que sus cabellos hayan sido quemados, todo su cuerpo enteramente quemado en la hoguera, e incluso muchas cabezas de cristianos hayan rodado por el piso.
Aún en esas condiciones, ni un cabello de aquellas cabezas perecerá por siempre, dice el Señor. Este, hermano, es una gran promesa que consuela profundamente a cada uno de los que sufrirá por su causa. Dijo el Señor ahí en Lucas capítulo 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hermano, el Señor llama a tener paciencia y la paciencia va de la mano de la perseverancia. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, dijo el apóstol. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Es decir, podemos estar atribulados, hermano, pero si somos pacientes ahí en medio de esa tribulación, de esa prueba, aprenderemos a gustar la esperanza. Y a pesar de la dificultad, seguimos teniendo esperanza y aún nuestra esperanza crece. Los que resisten pacientemente por Cristo, en lugar de renunciar a Él, demostrarán así la realidad de su fe, que verdaderamente es una fe viva. Los que sean genuinamente salvos se mantendrán leales a todo evento. Estas palabras, hermanos, de los eventos proféticos anunciados por el Señor fueron en parte cumplidas, como te decía al principio, en la caída de Jerusalén en el año 70 a manos del general romano Tito. Este fue un periodo de desolación para los judíos del primer siglo. Se cumplió efectivamente lo que escucharon estos cuatro discípulos ahí en el Monte de los Olivos. Acabaron viendo y escuchando mucho derramamiento de sangre, aflicción, gritos desesperados, tribulación nunca igualado desde el inicio del mundo en aquellos tiempos, cuando fue totalmente destruido el templo de Jerusalén y toda la ciudad, y desapareció Israel como nación. Pero las palabras que tenemos ante nosotros, hermanos, aún deben recibir un cumplimiento más completo y están por cumplirse cabalmente al final de la época actual. Son acontecimientos previos a la segunda venida de Jesucristo. El tiempo del fin, hermano, será un tiempo de gran tribulación, de guerra y no de paz universal. Un tiempo de gran aflicción como nunca ha habido tal. Ni aún el tiempo de gran aflicción que vivieron los judíos en el año 70 podrá ser comparado al tiempo de la gran tribulación final. Pero no olvidemos, hermano, su gran promesa de misericordia, de protección eterna por esas almas de sus fieles discípulos. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de vida. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, dice el Señor. Puedes tener paz, tener consuelo en el Señor. Nuestro bendito Señor conoce bien los corazones de sus discípulos. Ve que la profecía que les acababa de anunciar a estos cuatro podía ser que ellos desmayaran, se desanimaran profundamente al no oír ningún mensaje como el que ellos esperaban de gran victoria del Mesías Rey. Pero les dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. A pesar de todos los cataclismos, desastres, persecución, muerte, aún rechazo en nuestro propio núcleo familiar. Hermano, la promesa que tenemos ante nosotros es amplia, va dirigida a todos los creyentes de todas las épocas, nos afecta a ti y a mí. Nos enseñan que independientemente de los sufrimientos por los que pasemos como discípulos de Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, gloria al Señor. Su alma, hermano, la alma del creyente, nuestra alma, está fuera del alcance del daño del maligno. Hasta el cuerpo del creyente puede ser destruido, pero ese será resucitado, transformado a semejanza del cuerpo glorioso del Salvador en el día final. Aunque ese cuerpo haya sido quemado hasta los huesos, el Señor los levantará de ahí. Los huesos secos, hermano, se levantarán, se llenarán de gloria y de majestad para estar junto al Salvador. Y aunque los cabellos se hubieran deshecho, aunque hubiesen pasado siglos, se volverán a levantar aquellos discípulos fieles. Volveremos a tener, hermanos, cabellos en nuestra cabeza resucitada, gloria al Señor. Qué hermoso detalle del Señor para animar en medio de tanta mala noticia. Hermanos, descansemos en su reposo, en sus palabras, en su verdad. Él ha empeñado su palabra de que sus fieles no perecerán. Puede estar muy aconjada, sufriendo ahí en tu rincón, pero el Señor te ama y ni un cabello de tu cabeza perecerá si has sido fiel a Dios, si has cumplido haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, podemos perder mucho,
o todo sirviendo a Cristo, pero nunca perderemos sus promesas. Son fieles y verdaderas. El mundo puede quitarnos todo. Puede quitarnos nuestra libertad y aún nuestra vida. Nuestra familia puede quitarnos el saludo, el afecto, pero no pueden quitarnos las promesas del Señor Jesús, aquellas que están dichas a los escogidos, a los cuales Él ama con amor eterno. Nadie puede romper la unión entre Cristo y el alma del creyente. Por eso que el apóstol Pablo dijo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Estoy seguro, dice el apóstol Pablo. ¿Estás tú seguro de todo esto? Que nadie te podrá separar del amor de Dios, de que nada, ningún evento en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente podrá separarte del amor de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, dijo el Señor. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, ¿qué nos espera, hermano? Ser fiel hasta la muerte, aunque el mundo se esté cayendo en pedazos, aunque nuestro alrededor estén todos en oposición a nosotros. Recibirás algún día la corona de vida y ahí estarán tus cabellos intactos, sirviéndole en cuerpo y alma y en espíritu al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Dios, el Dios Padre, el, el eterno Padre Celestial que vino a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás siempre con nosotros y a pesar de las dificultades, de los conflictos, no nos abandonas. Y tus promesas son fieles, son verdaderas. Que así sea.